Banco de Venezuela. Bien, esas informaciones en nuestro portal puntodecorte.net. A esta hora vamos a dar comienzo a nuestra segunda sección, Hablemos con, en donde en esta oportunidad vamos a tratar el tema de Venezuela de manera internacional. Ya ustedes saben, por supuesto, el contexto en el que se encuentra, pues los señalamientos, posibles juicios, investigaciones, acusaciones, sanciones que hay contra la administración de Nicolás Maduro, y esto sin duda alguna está marcando el juego político internacional de Venezuela. Hay un contexto en este momento de negociación internacional entre gobierno y oposición en México que está pronto a reanudar, pero también, por ejemplo, hay instancias donde Nicolás Maduro esta semana ha estado presente y lo va a estar. Sin embargo, esto, repito, de manera presencial estuvo Nicolás Maduro en la CELAC, pero la ONU, en su cronograma publicado en su página oficial, ha dicho que Nicolás Maduro va a estar en su toma de palabra el día de hoy ante esa asamblea anual a distancia con un mensaje pregrabado. Esto quiere decir que Nicolás Maduro no va a estar de manera presencial en la sede de la ONU en Estados Unidos. Esto lo vamos a estar analizando a continuación con Gerson Rebanales, a quien a esta hora le doy la bienvenida a Punto de Corte. Él es internacionalista, embajador de carrera, y un gusto saludarte a esta hora. Gerson, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Muchas gracias por la invitación a Punto de Corte. Gracias por atendernos, Gerson. Fíjate que este preámbulo que he hecho, pues quisiera, pues, en primero, según tu experiencia, por supuesto, en todo este ámbito internacional, sobre todo lo que son estas instancias, por ejemplo, como la ONU, tu opinión, ¿no? Nicolás Maduro, prácticamente la ONU ha dicho que no va a estar, a pesar de que él dijo hace menos de un mes que él iba a ir, incluso acompañado de Padrino López. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro entonces, que no acudió a tomar su palabra en la sede de manera presencial en la ONU? Bueno, vamos a entender que el tema de la pandemia, en cierta forma, representa una limitante, aunque las Naciones Unidas ha establecido un protocolo de seguridad para la participación dentro de esta alta instancia. Mira, sería interesante, yo creo que vaya este señor a las Naciones Unidas, porque esto es un foro amplio y donde lo escucha el mundo entero y puede de una forma muy clara, muy específica, evaluar ciertamente tanto su discurso, sus palabras como sus hechos. No creo que este señor tenga muy buenas referencias dentro de los gobiernos democráticos que están dentro de las Naciones Unidas. No así, evidentemente, sí, que hay gobiernos como Corea del Norte, Turquía, Rusia, que no son países democráticos. Lo que sucede es que en la ONU, a diferencia de la OEA, la ONU se reconocen son a los estados, no a los gobiernos. En la OEA se reconocen los gobiernos, en las Naciones Unidas se reconocen a los estados. Bueno, y Venezuela, aunque sea un estado casi fallido, y no lo digo desde el punto de vista de cuestionamiento político, sino que cuando un gobierno, cuando un estado no puede satisfacer las necesidades básicas de su población, como lo estamos viendo en el tema de salario, en el tema de sanidad, en el tema de agua, en el tema de electricidad, bueno, de educación, en el tema de educación de las universidades, es un estado fallido. Entonces, no es que lo esté criticando en el sentido del desprecio político, sino que es su falta de cumplimiento por ese lado. Así que yo creo que sería una buena tribuna que asistiera y si se pudiera todavía recoger, hacer un efecto histórico, que se comparara la visita en la cual me tocó acompañar al teniente coronel Hugo Chávez en su primera visita a las Naciones Unidas, que te lo digo yo, que yo sin ser chavista, únicamente yo era un funcionario de carrera, pero era el director de protocolo. Mira, creo que han habido pocos líderes, ni Fidel Castro siquiera llegó a tener la receptividad que llegó a tener Chávez en ese momento. Me gustaría verdaderamente que se hiciera una referencia entre ambas visitas para lo que vea lo que pudo haber sido el liderazgo de Hugo Chávez frente a lo que representa el señor Maduro. Y esto lo digo en referencia con la propuesta que hizo recientemente en México, donde si leemos invito a tus escuchas, a tus televidentes, a ver el acuerdo final en México de la CELAC, donde la propuesta que hace Maduro
de una secretaría no aparece en los acuerdos. ¿Qué significa esto? Que bueno, quedó para una posterior discusión, fue retardada, no fue tomada en cuenta, no fue prioritaria y no aparece. ¿Pero por qué es eso? Bueno, yo creo que hay dos elementos. Chávez tenía un gran liderazgo, pudo crear CARICOM, pudo crear el ALBA, Petrocaribe, Petroamérica, prometer cantidad de cosas porque tenía dinero. Sí. Pero Maduro, cuando no tiene liderazgo interno, porque vemos que las encuestas nacionales están por un 35%, y cuando no tiene ya los ingresos que tenía en aquella época, es poco, porque crear una secretaría es un tema burocrático, es un tema para sostenerlo, y los estados hoy en día no están dispuestos a tener esas burocracias internacionales. Embajador, fíjense que usted cuenta incluso precedentes históricos importantes, marcados por las diferencias de ambos liderazgos. Y me viene a la cabeza la siguiente pregunta, ¿no? Que es algo que se ha planteado en redes sociales, en la opinión pública, y que es conocido pues, por todo lo que es el marco internacional para con la situación en Venezuela, que es el contexto de la última aparición pública de Nicolás Maduro ante la ONU. Si mal no recuerdo, fue en el año 2018. No es el mismo contexto de hoy día. Hay unas ofertas en recompensa por su posible captura, así como por otros funcionarios de su administración, por parte de la justicia internacional y sobre todo por parte de Estados Unidos. Usted, que fue director de protocolo, como bien dice, esa posibilidad de una supuesta captura a Nicolás Maduro, de acudir a esta instancia de la ONU u otras cumbres, otras asambleas anuales internacionales, ¿eso es real? ¿Eso puede ser así? ¿Es factible como tal? No, mira, te digo una cosa, eso son fantasías. Y te digo que la dirigencia política, o los opinadores internacionales, que se ponen a crear falsas expectativas, no es justo ni es honesto. Comenzar a decir que a Maduro lo van a capturar en el espacio aéreo internacional y lo van a, como lo he leído, de ponerle 2 jets y obligarlo a aterrizar, eso es un secuestro. Eso es toda la luz. Ningún Estado va a permitir eso. Ningún Estado va a convalidar una acción de piratería, por llamarlo así. Y voy a tirar un poco de piedra. No se puede llevar a la población, al venezolano, a crearle falsas expectativas. Así como los españoles llegaron con una serie de espejitos, nos los cambiaron por perlas y oro. Hoy en día hay una dirigencia que creo que para mantenerse en las primeras páginas, crea una serie de espejitos que crean falsas expectativas. Ninguna constitución de ninguna república va a dejar un artículo como el 111 para decir que va a haber una invasión extranjera. O va a utilizarse lo que es la ayuda humanitaria para esconder una invasión atrás. Entonces, son falsas expectativas que se le creen a la gente. Fíjate que ni siquiera nosotros no estamos en la OEA porque se logró tener un consenso dentro de la comunidad regional para tener los 24 votos que necesitaban para excluir a Maduro. Más efecto tuvo la doctrina Betancourt. Sí. La doctrina Betancourt tuvo mucho más efecto que lo que ha tenido hoy en día la Carta Democrática. Porque la Carta Democrática, yo estuve presente en la cumbre de Quebec, al final y al cabo no se han tenido, y lo firmaron todos los estados, comprometidos en la defensa de la democracia, los valores, pero al final y al cabo, a la hora de la chiquita, no se recogieron los votos suficientes para suspender, no expulsar como los cubanos se han ocupado de vender, que Cuba fue expulsada. Cuba no fue expulsada, Cuba fue suspendida y excluida hasta tanto no volviera al sistema democrático. Y Fidel lo dijo, yo no vuelvo a la OEA, porque es parte de su bandera política. Pero nunca hubo suficientes votos para excluir a Venezuela. Y bueno, Maduro decidió, Chávez, no sé cuál, ya ni recuerdo cuál de los dos, es lo mismo. Nos salimos de la OEA, renunciamos a la OEA. ¿Y qué ha sucedido? Nada. Nosotros ocupamos, afortunadamente, un puesto, tenemos una vocería a cargo de un gran legislador, de un gran diputado, como es Tarre, pero estamos porque nosotros abandonamos el gobierno,
de Maduro abandonó el puesto de la OEA. No fue porque la diplomacia internacional lo logró sancionar. Porque hay una cosa, los acuerdos internacionales son en ambas vías. Tú estás obligado a cumplir los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en materia de sanidad, en cualquier manera. Pero también tienes una obligación, también tienes la obligación de cumplirlo y hacerlos cumplir. Bueno, yo tengo mi teoría de que los gobiernos al final y al cabo no hicieron cumplir eso, levantando una sanción verdaderamente dura. Lo que habían eran comunicados y llamados, y ahí pasó el tiempo hasta que Maduro se fue, que es un gran error diplomático, porque salirse de esa tribuna es verdaderamente perder por forfait. Discúlpame, retirado de estos oficios y creo que tengo mayor libertad para expresar mi opinión. No, incluso agradezco la sinceridad porque es lo que necesitamos los venezolanos, ¿no? Como usted menciona, el tema de esa generación de falsas expectativas creo que ha hecho mucho daño a Venezuela, sobre todo en los últimos años. Y ahí, aprovechando ese planteamiento que usted hacía de que es imposible de que Nicolás Maduro sea capturado, por ejemplo, en el escenario de acudir ante la sede de la ONU en Estados Unidos, ¿cuál es entonces, según su análisis, es el porqué, más allá incluso de una pandemia? Porque, repetimos, ya hay de manera presencial la participación en la ONU. Hemos visto como ayer pues, una serie de presidentes importantes pues, tomaron palabra de manera presencial, otros lo van a hacer a distancia, pero pudo entonces, tomando en cuenta de que es imposible que sea capturado, pudo Nicolás Maduro acudir ante la ONU. ¿Por qué no lo hizo? Si aparentemente él y su discurso le fue muy bien, por ejemplo, en la CELAC hace unos días. Bueno, mira, voy a decir alguna indiscreción, pero él lo ha dicho, esta vez no lo ha dicho, pero siempre ha dicho porque él teme por su seguridad. Él lo ha dicho por eso. Pero es que, mira, lamentablemente, y creo que no estoy diciendo nada que ofenda, pero nosotros vemos que el señor Guaidó viaja por el país, sale, entra, viaja por el país. Lamentablemente al señor Maduro no lo vemos nosotros visitando los estados. Todas sus intervenciones dentro del país son dentro de Miraflores o dentro de las instalaciones militares. Pero aquella movilidad que tenía el presidente Chávez no la tiene. No la tiene. Entonces, si dentro de su propio país tiene esos, vamos a decir, esos temores, salir afuera quizás puede hacer eso, porque lo han dicho en otras oportunidades, que no va por su seguridad. Bueno, eso lo sabe su servicio de inteligencia. Yo no lo sé, ni lo puedo asegurar, ni lo puedo verificar. Pero es una pérdida de tribuna para él decir lo que él quiera decir y lo evalúen. Ahora, la pandemia le da esa oportunidad y esa excusa como una excusa más. Acuérdate que este gobierno siempre es en gerundio, vamos a hacer, estamos haciendo, pero nunca en pasado de ejecutamos, porque no lo veo. Yo estoy ahorita aquí en Margarita y da lástima verdaderamente la isla en la situación socioeconómica en que se encuentra. Ahora, tú escuchas al liderazgo diciendo estamos haciendo, estamos construyendo. Conejero, que todo el mundo lo conocía, desapareció. Parece que le hubiera pasado uno de esos huracanes que azotaron a New Orleans. Sí. Entonces, estamos haciendo y estamos construyendo después de 20 años. Mira, eso hay que verlo y eso que la comunidad internacional tiene que verlo. Y por eso es que digo de que hablamos de un Estado fallido. Ahora, la solución sí, adelante. Está, mira, primero vamos a conectar el tema de que la gente está desilusionada y no quiere votar. Pero yo no sé si votar o no votar en unas elecciones aquí que hasta ahora no. El objetivo de las reuniones de México son dar la seguridad para un proceso electoral transparente, serio. Ese es el objetivo. El objetivo no fue firmar un acuerdo de defensa de Guyana porque eso es un perogrullo, eso lo sabemos todos y bastante que la Asamblea Nacional, las academias, las universidades, todas se han manifestado en favor del Esequibo. Ese no era el objetivo de México. Bueno, sacaron debajo de la manga el tema de Guyana como el tema de Saab. Pero la solución está quizás en el referéndum. El referéndum no hay que negociarlo. El referéndum revocatorio es un mandato constitucional, es una posibilidad, una herramienta constitucional que está ahí que no se puede negociar. Lo que hay que negociar quizás son las condiciones, el número de mesas, esa parte operativa, sí. Pero el derecho lo tenemos.
Embajador, fíjese que algunos puntos usted interesantes que me gustaría también analizarlos, pero antes de entrar de lleno a ello, volviendo a ese tema internacional, también está en juego, al menos en el debate de la opinión pública, lo que es el reconocimiento y la legitimidad. En estas instancias, en estos momentos de asambleas anuales de la ONU, aún la ONU reconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela. Esto tiene un fuerte impacto en la población, en el debate público, y también sería importante ponerlo en contexto, ¿no? El marco legal de eso, entendiendo de que hay un proceso, al menos del año 2019, de una encargaduría de la presidencia por parte de Juan Guaidó, que nunca se logró al menos tener una representación ante la ONU. ¿Cómo comprender eso en este momento también en cuanto a lo que fueron las expectativas que se generaron, ¿no? Bueno, pero es lo que te digo, hay que diferenciar. Las Naciones Unidas reconoce son a los estados. No tiene que ver si el estado es dictadura, si es monarquía, nada de eso. No están comprometidos en esa falla. El gobierno maneja todos los medios de comunicación, particularmente de televisión. Si tú no tienes un canal, estás atado, estás esclavizado a los programas del TV5 y esos canales del Estado. Entonces, evidentemente, así como Maduro y el gobierno expresan que la reunión del CELAC fue un éxito, yo verdaderamente, si yo leo los acuerdos alcanzados, son más de lo mismo. Yo esperaba algo mucho más novedoso después de creo que 4 o 5 años que no se reunía. La propuesta que pudiera haber sido más de fondo, que hubiera sido la de la Secretaría, no fue tomada en cuenta, pero el gobierno, todos los noticieros que uno ve, son verdaderamente que si hubieran sido los ingleses cuando le ganaron a Napoleón en Waterloo. Da la impresión de que, bueno, que fuimos los grandes líderes, porque con el tender la mano, tenderle la mano, yo no sé lo que tiene en la otra mano a la hora de la verdad. Entonces, yo creo que el gobierno, lógico, manejará eso como un gran triunfo, pero a la hora de la verdad, de la realpolitik, queda en un gran cuestionamiento lo que ha sido su política exterior. El único país del mundo, podemos tratar de buscarte un globo, un mapa, que tiene problemas con todos los tribunales internacionales, se llama Venezuela. Tenemos problemas en la Corte Penal Internacional, tenemos problemas en la Corte Internacional de Justicia, tenemos problemas en los tribunales comerciales de la Comunidad Andina, en París, Sí. en todas esas cámaras de comercio quedaron pendientes. Y tenemos además problemas limítrofes, tanto marinos como territoriales. Tenemos territoriales con las 4 fronteras, con Colombia, con Brasil, anótalo bien, tenemos problemas con Sí. Colombia, con Brasil y con Guyana. Y desde el punto de vista de las fronteras marítimas, tenemos problemas con los Estados Unidos, con Francia, con Curazao, que lo tenemos enfrente, no podemos cruzar, Sí. y ya algunas islas del Caribe, por no llamarlas isletas y no ofenderlas, cuestionan ya algunos acuerdos limítrofes de delimitación marina y submarina que realizó el doctor Isidro Morales Paul. Entonces, la diplomacia nuestra verdaderamente tiene mucho que decir. Uno fue el señor Maduro, duró creo que 7 años, y el anterior canciller que se diferencia mucho del actual, porque el señor Arreaza era una maquinita para dar respuestas, todo el mundo le daba una respuesta al señor Arreaza. En cambio, el licenciado Plasencia es mucho más prudente y yo hasta ahora no le he escuchado, desde que tomó posesión, algún pronunciamiento en ningún tema. Yo no sé si ustedes, que tienen mayor seguimiento de la prensa, lo pueden ver, pero yo hasta ahora no le he escuchado al señor Plasencia ningún tipo de pronunciamiento, ni sobre la CELAC, ni por qué vamos a ir a la ONU, ni los ataques, ni los problemas con Colombia, que quien parece que el canciller es el señor ministro de la Defensa. Sí, no, hasta el momento nada, hasta el Tal momento. Tal como usted dice, embajador, no hay algún pronunciamiento, digamos, sobre estos temas que usted está planteando por parte del nuevo canciller. Hablando de acuerdos, embajador,
Usted hizo un breve comentario sobre este proceso de negociación en México, pero quisiera ahondar un poco más, ¿no? Su percepción, su experiencia, sobre todo en lo que es el tema de la Guyana Esequiba. ¿Qué implicaciones y de alguna forma qué incidencia puede tener este acuerdo parcial alcanzado en México en cuanto a la defensa de ese territorio, ¿no? Nada, eso es demagogia del gobierno y la plataforma unitaria. Bueno, en ese juego, teoría de los juegos, que es de cooperación, bueno, está bien, sí, vamos a firmar un acuerdo que, para darle al país la visión de que vamos unidos. Pero ya eso de que estemos unidos o no estemos unidos y tengamos diferencias, eso a la hora de la verdad, allá en La Haya, no tiene ningún tipo de importancia o significación. Ahí se va, ahí es lo que hay que ir, ahí donde hay que unirse es en la investigación aquí en Venezuela, en la estrategia que se va a llevar ante los tribunales. Y los expertos sobre el tema de Guyana, los pocos expertos que quedan sobre el tema de Guyana, porque esa generación del padre Ojer que existió, de Planchar, que recientemente desapareció, esa gente ya no está. Entonces necesitamos gente que se dedique a investigar, tener gente que vaya a defender propiamente desde el punto de vista del derecho, porque una cosa es el sentimiento nacionalista que podamos tener como no, la historia, lo que nos dice el apoyo histórico, pero eso hay que demostrarlo en los tribunales y para eso tenemos que tener gente que esté preparada en ese tema. Y ahí es donde tiene que haber la unión, no en un acuerdo y en una fotografía, sino en la estrategia que se va a seguir allá, porque es la única defensa que tenemos, la defensa ante la Corte. Porque la Guyana, como nos la han vendido, inclusive desde mi época de estudiante, no son los 912.000 kilómetros cuadrados. Guyana representa un problema, evidentemente, de integridad territorial, 912.000 kilómetros que nos expulgaron los ingleses. Sí. Es un problema de soberanía nacional porque no tenemos soberanía ahí para entregar o no dar las concesiones. Es un problema de seguridad nacional por el acceso al Atlántico Norte. Entonces, mucho más que esos 912.000 kilómetros. Es correcto. Embajador, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero agradezco su sinceridad, la honestidad en cuanto a este planteamiento de estas ideas. Bastante complicado, como usted dice, pues los problemas que amerita en este momento Venezuela, por territoriales, limítrofes, es bastante delicado y que sin duda alguna va a dar mucho que hablar. Seguramente el pronunciamiento con un mensaje grabado, como ha dicho la ONU el día de hoy por parte de Nicolás Maduro, que no tenemos duda que va a ir por el orden de las sanciones, ¿no? ¿Qué tanto han afectado a Venezuela? No tenemos duda que Nicolás Maduro en estos minutos se va a referir mayoritariamente a esto, ¿no? Mira, ese acuerdo de salvación nacional en la materia internacional, que es lo que me toca a mí, yo siendo Maduro, buscaría ese acuerdo de salvación en buscarme un canciller, no que esté comprometido políticamente con ninguno de los cuatro partidos que están ahí en la plataforma, pero sí un profesor universitario, un independiente, para dar esa sensación de amplitud afuera en el exterior y no estar colocando fichas de partido donde no dan ningún tipo de sensación. Pero yo me buscaría un buen profesor universitario, un académico que diera una mayor amplitud y eso le podría servir más que estar colocando fichas de partido en un ministerio que es cara al exterior, puertas abiertas al exterior. Es así. Embajador, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a toda la familia. Hasta luego. Seguro. Gerson Rebanal, internacionalista, embajador de carrera, excelentes apreciaciones, interesantes por supuesto para comprender un poco lo que ha sido este marco internacional para con Venezuela, seguro incluso lo que ha sido, lo que va a ser el pronunciamiento de Nicolás Maduro, como estábamos mencionando hace minutos, ante la ONU, un mensaje pregrabado, luego de que el propio Nicolás Maduro había dicho hace no menos de un mes que iba a acudir presencialmente ante la sede de la ONU en Nueva York y se iba a llevar consigo a Padrino López, ministro de la Defensa. Pues esto no ha sido así. Nicolás Maduro ha decidido quedarse en Venezuela luego de su viaje a la CELAC, específicamente en México,
y pues esto va a dar mucho de qué hablar en horas de la tarde. Nosotros de Punto de Corte vamos a estar haciendo seguimiento a este pronunciamiento de Nicolás Maduro y otros presidentes que sin duda alguna han señalado a Venezuela, por supuesto por todo lo que son las acusaciones de violaciones de derechos humanos y la falta de democracia que hay en nuestro país bajo el sistema político que gobierna Nicolás Maduro. Bien, de esta manera nosotros despedimos el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos los que se mantuvieron conectados en esta hora de programa. Recuerden darle like y compartir en nuestras redes sociales, a los tweets, a los posts, a través de sus grupos de WhatsApp, a través de sus redes sociales propias. En Twitter, recuerden, aquellos que nos ven a través de Periscope, @puntopisodecorte, pueden vernos también en Facebook, ahí estamos posteando todas las informaciones, like y compartir. En Instagram también el mismo mecanismo, Punto de Corte, en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, por supuesto, pueden suscribirse y activar la notificación la opción de notificaciones para que genere una alerta en su correo electrónico cada vez que estemos transmitiendo en vivo o hemos colgado algún material audiovisual. Bien, las citas para el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, Punto de Corte de Televisión, a las 10 de la mañana, cuando volvamos con más del análisis del acontecer político internacional, electoral, social, económico en Venezuela y el mundo. En el control técnico, Humberto Pernía, Dani Martínez, en la conducción quien les habló, Joan Álvarez, @JoanAlvarezR, tanto en Twitter como en Instagram, síganme por allí, podremos interactuar en el transcurso del día. Esta entrevista con el embajador Gerson Rebanales pueden verla en nuestro canal de YouTube y en pocos minutos publicada en nuestro portal puntodecorte.net. Que tengan todos el mejor día posible.